La drogadicción es un castigo. Hay que luchar por el contrario, que la gente no tenga adicción. La única adicción arriba de la tierra que vale la pena es la del amor. Bueno, seguimos en Decime la Verdad. Estamos con Alejandro Cantaro, fiscal federal. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Maxi. Buen día. Gracias. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué te pareció la decisión del juez Julio Babbio sobre autorizar a una madre que cultive cannabis en su casa porque tiene un hijo de 6 años con problemas neurológicos? ¿Qué te parece esa medida? Bueno, primero voy a intentar, atento el sarcasmo de que soy capaz de, como dijeron, de reducir las cosas en una palabra, cosa que claramente no es cierta. En este caso vamos a intentar que se pueda entender porque hay algunas cosas muy interesantes de este fallo. En primer lugar, me parece que el juez hizo muy bien en conceder este amparo y permitirle a la mamá del niño cultivar las 12 plantas de cannabis, de las que extraer el aceite y algunas cremas para el tratamiento de su hijo, que tiene una enfermedad tremenda, gravísima. La enfermedad genética se llama neurofibromatosis NF1, que le fue diagnosticada cuando tenía 7 años, y que es una alteración del gen 17, que entre otras cosas provoca tumores en torno al sistema nervioso, y que al condicionar este tipo de tejido conlleva una situación permanente de dolores regulares que los desestabilizan permanentemente. Ha tenido una vida, dice la madre, 2 tumores en la mano derecha, intervenido de un tumor en la espalda. Dice, era un niño con una vida muy dura, dice la mamá. Resultaba difícil relacionarse con él. Dormía entre espasmos involuntarios que le interrumpían el reposo. Sufría convulsiones secundarias y temblores en el cuerpo. Bueno, en honor a esa brevedad requerida, diré, es la situación del niño. No lo dice la mamá solo, sino que además lo confirman médicos que acompañan la petición de la madre. Y que además, una vez que fueron presentados, el juez llamó otros médicos, y esos otros médicos dijeron que la enfermedad era tal cual como lo decía, que provocaba los espasmos y las consecuencias de esta enfermedad, pero que además, como una madre explora cualquier alivio para un hijo y para un hijo enfermo en estas condiciones mucho más, en el 2016 le llegó a sus manos fortuitamente un poco de aceite de cannabis. Y durante una prolongada crisis, la madre dijo, bueno, le doy. Y la respuesta de la medicación fue inmediata y con una superioridad enorme a cualquier otra medicación que recibiese. Porque los síntomas se dieron como nunca había ocurrido y entonces comenzó a retirar la pregabalina, que era la medicación clínica que le estaban dando. Algún otro día podremos ver a quienes les preocupa tanto el aceite, sí. Pero bueno, para no caer en obviedades. Alejandro, te interrumpo un segundo. No, por favor. Yo entiendo que, bueno, vos sos fiscal, ¿no? Que para un juicio de un robo, para un juicio de un asesinato, hay que juntar un montón de pruebas y está perfecto que sea así. Acá, o sea, hacía falta la sensibilidad del juez, no mucho más, ¿no? Sí, y te diría una cosa, Maxi. Hace 3 años atrás hubiera hecho falta solo la sensibilidad del juez. El tema es que hace 3 años atrás, 4, algunos jueces comenzaron ya convencidos
por la ciencia médica alternativa, ¿querés que la llamemos?, de la eficacia del aceite de cannabis en ciertas enfermedades de los niños, permitieron a algunos jueces que padres importasen, y ANMAT, la organización nacional que controla la calidad de los medicamentos, permitió que se importase este aceite que se llama Charlene o Charlotte, Charlotte se llama, ¿no? Sí, un aceite que trata algunas de las patologías claro. Que puede tratar. Entonces, primero le exigieron a ANMAT que permitiese que los padres importasen el aceite. Segundo, algunos jueces, nosotros como fiscales hemos dictaminado favorablemente no solo para la importación del aceite admitida, sino además para que las obras sociales paguen, porque esto es muy caro. Entonces ocurrió algo, me viene un poco a la mente, sé que soy disperso, pero como lo escuché a Mujica abriendo este bloque, y sé de las dificultades que está teniendo la venta del cannabis aún con fines recreativos en Uruguay, porque no es algo que todo el mundo comparta y acepte. Entonces digo, se propuso una ley por la cual el cultivo y el estudio científico de las propiedades de cannabis se hiciese a través del Estado. Es decir, hay una ley dictada en el año 2016 o 2017, la ley 27.359, que estableció que el Estado Nacional estudiará las propiedades terapéuticas del cannabis, compromete al INTA para que haga el cultivo del cannabis con fines curativos, y al CONICET para que estudie todas las posibilidades. Yo en el mes de diciembre estuve en la biblioteca, en el teatro de Torkinst, a invitación de un ingeniero del INTA. Era un auditorio absolutamente completo de personas ancianas, a las que con mucha eficacia el doctor Di Biasi y los científicos les explicaban, primero, que esto no es mágico, que el aceite de cannabis no cura todo, para evitar también el negocio inescrupuloso de vender cualquier cosa que cure cualquier cosa. Pero lo cierto es esto. Esta ley tardó años en reglamentarse. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí ya, aunque no lo puedas creer, nos vamos acercando al final de la cuestión. La ley no se reglamenta, se reglamentó a medias. INTA todavía no empezó a cultivar cannabis. CONICET ha descubierto que el estudio de cannabis, pero no solo de THC, sino de la cantidad de variedades de cannabis, puede proporcionar nuevos medicamentos que traerían, que permitirían soportar el dolor y hasta curar enfermedades que hoy ni siquiera están siendo tratadas. CONICET está investigando, pero un poco a tientas, porque la ley tardó en reglamentarse, se reglamentó en partes y hoy todavía INTA no cultiva cannabis. Esto, vos me decías hace un rato, ¿hacía falta solo un juez con sensibilidad? Bueno, hoy, además de un juez con sensibilidad, ahí tenemos la ley. Un argumento que el juez no usa, pero que a mí se me ha ocurrido, es el siguiente. Si la ley 23737, que es la ley que pena los delitos que tienen que ver con drogas, establece que el cultivo, no solo la tenencia, la comercialización, en la copia, el cultivo de la droga es un delito, sobre esto incidirían dos cosas. Primero, el fallo de la Corte, que dijo que tener droga para consumo personal mientras no afecte a terceros nunca puede ser un delito, de lo cual uno puede bien colegir sin un esfuerzo militante, decir, si tener droga para sí sin que afecte a terceros nunca puede constituir un delito porque lo protege el artículo 19 de la Constitución, cultivar la planta
que me provea la droga que voy a tener para consumir sin afectar a terceros, también está protegido, primera cuestión. Segunda cuestión, si cultivar plantas para plantas de droga era un delito, y ahora hay una ley que dice que el Estado puede hacerlo, quiere decir que la prohibición se debilitó. Ahora, claro, para hacerlo, el Estado dijo que lo haga yo mismo a través del INTA, digamos, creó como una limitación de tipo administrativa, ¿no? Me parece que algo así. Quiere decir que si yo cultivo plantas para droga, o sea, claramente no cometo un delito, y en todo caso lo que estoy haciendo es infringiendo esta otra parte de la ley que dice que lo va a hacer el INTA. Quiero decir esto, Maxi, si vender alcohol no es un delito, solo está limitado a que lo vendan algunos en cierto horario y a ciertas personas. Si yo vendo alcohol infringiendo esas reglamentaciones, claramente no cometo un delito, infrinjo las reglamentaciones. Por tanto, si cultivar cannabis ahora es posible a través del Estado, es probable que la prohibición haya perdido la potencia y que solo infrinja la regla de que no sea el INTA, sino sea yo quien lo máximo que me podrán decir es: mire, usted no puede hacerlo porque esto tiene que hacerlo el INTA. Esto es lo que hizo el juez. El juez dijo: mire, el Estado debería hacerlo, el Estado debería proveer a esta madre, para este niño, el cannabis para el aceite que está dando enormes muestras de su cura. Si el Estado no puede hacerlo, no lo quiere hacer, de hecho no lo está haciendo, o saquemos las valoraciones, no lo está haciendo, por 6 meses le autorizo que cultive las plantas. Claro. Y le digo al Estado, terminados esos 6 meses, administrele usted lo que está obligado a administrarlo. ¿Por qué pensás que hay tanto miedo con la marihuana? A ver, yo digo miedo, pueden ser intereses comerciales. No, y miedo también. Alguna vez fuimos con un psiquiatra amigo a dar una charla para estudiantes de secundario en el gimnasio de las escuelas medias, y él arrancó diciendo lo siguiente: la marihuana no es el demonio que dicen que es, pero tampoco, como he leído, dijo el psiquiatra, en muchas tapas de la THC, la revista, es algo que haga bárbaro, que sea fenomenal. Está probado que en adolescentes tiene efectos sobre algunas cuestiones como los síndromes paranoicos y algunas. O sea, digamos, a ver, no es que no tenga ningún efecto. Y después podríamos, Maxi, hablar de la conexión que existe entre la droga blanda y la droga dura. ¿Por qué existe miedo? Existe miedo porque en un modelo puro uno querría que las personas puedan tener conexión con lo sensual, con lo sensitivo, sin tener ninguna necesidad de incorporarle ni alcohol, ni, digamos, no generar estos estados que nos ponen en una situación más sensible para captar ciertas cuestiones. Entonces, uno desearía eso, y como el abuso en el consumo de marihuana trae efectos perniciosos, entonces hay miedo. Un miedo, estoy hablando de un miedo razonable. Y después podríamos enumerar cantidades enormes de aspectos que yo no sé si tendrán que ver con el miedo. Sé que les dio mucho miedo a los que venden marihuana en Uruguay cuando le empezaron a vender a $1.20 el gramo en las farmacias. Ahí hay muchos que sintieron miedo. Claro. Los que hacen el gran negocio con la venta de drogas, de todas en general, la marihuana en particular, que es muy barata y que su precio está fuertemente incidido por la prohibición. Entonces, esto tiene factores que lógicamente
inciden fuertemente. Y cuando es con fines medicinales también podría haber algún miedo de los laboratorios. No tengo ninguna duda, digamos, no tengo ninguna prueba, no puedo afirmarlo sobre una verificación empírica y, digamos, un científico que haga esto y que exija que para las conclusiones. Nosotros siempre tenemos algunas discusiones fuertes con algunos amigos muy inteligentes que se están dedicando a una nueva rama del derecho que se llama análisis económico del derecho y que exige básicamente que las conclusiones estén soportadas sobre no puras intuiciones, ¿no? Pero yo creo que a las intuiciones, cuando se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, él me dice, ¿cómo puedes afirmar que las cárceles están llenas de pobres? ¿Podríamos hacer un estudio estadístico? Sí, bueno, pero dale un crédito a la intuición. Yo voy siempre a la cárcel y lo único que veo son pobres, entonces algún crédito puedes darle. Que cannabis medicinal está tratando con mejor y con mucho menos residuo y afectación que los medicamentos halógenos a la persona, está probado. Y entonces que esto puede tener un temor en la industria farmacéutica, una de las tres de mayor movimiento de dinero en el mundo. Y si alguna verificación empírica requiriese esta intuición mía, les recuerdo a ustedes, que son todos muy jóvenes, que hace unos años el doctor Vidal, un médico del CONICET, descubrió que de una parte del veneno de las víboras se sacaba un remedio para ciertos cánceres y ¿Cómo se llamaba la crotoxina. Y por supuesto Vidal se fue a la Argentina y en Estados Unidos se transformó en un medicamento comercial. Entonces, digo, hay razones para creer que este temor tiene estos fundamentos y me alegro, celebro que la hayan acompañado a esta mamá en esta presentación y la hayan acompañado médicos y la hayan acompañado organizaciones sociales. Y entonces la segunda lectura de este fallo es para que algunas de estas cosas funcionen en el derecho, cambiar el discurso del derecho y la solidaridad, solidaridad, me fui. El deber social que tenemos derivado de nuestra función tiene que empezar a funcionar. Hacemos una más. Una más, sí, cómo no. Sí. Alejandro, ¿qué reflexión te merece esto de el chico de 11 años que mataron en Tucumán por circular de forma sospechosa? A los 11 años. Yo creo que uno de los planteos fundamentales, hay muchísimos, pero uno de los planteos fundamentales que la seguridad, y ahora vuelvo brevemente sobre este tema, en la Argentina uno de los planteos fundamentales que tiene que estar ya en tema de discusión es un tratado internacional que hemos suscrito y que nos obliga, que es el de los derechos del niño. Un cálculo en términos de una lógica que voy a hacer. Si el Estado, por la Constitución Nacional, debe garantizar ciertos derechos, ha establecido derechos y se ha obligado a garantizarlos: salud, educación, protección a la niñez, vivienda, trabajo. Digo, el Estado que no cumple con esos compromisos puede luego perseguir y sancionar al que delinque y tal vez lo haga porque careció de eso que el mismo Estado que tenía que garantizar una cosa y no la garantizó, lo persigue. Yo no digo que el delito sea una necesaria consecuencia de esta falta, pero permítanme otra vez la intuición. Incide mucho. Lo famoso de consecuencias o causas. Bueno, ¿no? Y entonces, lo castigo. En segundo lugar, la reacción del Estado para con los niños es
bestial. La reacción del Estado para con el delito contra la propiedad urbano, fíjense, delito urbano contra la propiedad, pareciera que se ha reducido el Código Penal a esto, porque yo me tomé el trabajo antes de venir acá de mirar la estadística 2016 del Ministerio de Justicia de la Nación, y el 60 y pico % de los delitos condenados en Argentina son delitos de robo, delitos que afectan la propiedad, que es lo que nos preocupa, a lo que alguna vez aquí con ustedes compartí, llamamos sujetos invulnerables. Y yo no digo, cuando hablo de invulnerables, no hablo de Superman, digo, nosotros somos invulnerables, nosotros tenemos mucha más chance que los vulnerables de que el juez de falta nos reciba primero cuando vamos a discutir una multa, de que nos reconozca el muchacho o sea, y que cuando vamos a un juicio alguien, si fuéramos imputados de un delito, nos mire un poco mejor. Entonces los invulnerables están en esta situación de riesgo permanente, y si un policía que le dispara por la espalda a alguien que ha atacado la propiedad de uno que es como yo, y le dispara por la espalda, y el presidente lo felicita y dice interpretar, y tal vez por eso ganó las elecciones, y tal vez es cierto cuando dice que interpreta la voluntad de la gente, ¿no? Entonces, si esto ocurre, nuestra relación con la seguridad es bestial. Esto estoy diciendo una obviedad que deberían echarme ya, pero digo, con los niños, los tratados internacionales que tratan los derechos de los niños son maltratados, no solamente cuando se mata a un niño. En un taller que hicimos con las compañeras de ATE, que son justamente las compañeras que cuidan a los niños que los jueces de responsabilidad penal juvenil envían, hasta que son enviados a una cárcel para niños, pero están acá en Bahía Blanca, estaban frente a un niño de 11 años que había matado a alguien. Ese niño pidió que le prendieran la luz porque no podía dormir con la luz apagada y se hacía pis encima. ¿Por qué? Porque es un niño, amigos. Claro que presentar la fotografía en la primera plana del diario del abuelo que tiene la cabeza rota llena de sangre y el niño con una cara de Speedy Rider ahí, con el arma en la mano, sangre y con cara de malo, eso impacta enormemente. Y algún día hablaremos también del negocio de la prensa criminal, pero digo, cuando veo eso, pienso que ese niño ya no es un niño, y es un niño, y los tratados internacionales nos exigen tratar a los niños como niños y darles a los niños los derechos que los niños tienen. Bueno, Alejandro, vamos a hacer una sección nueva que es... Difícil, perdona difícil que te corte, difícil pero... hacerle... difícil ir a la sección esta después de la última respuesta sí. de Ale. Sí, vamos a un poco más frívolo ahora, ¿no? Algo un poco más frívolo. Te tiramos una palabra y tenés que contestar en una palabra. Dale. Difícil también para Alejandro, esta es lo más difícil. Anunciaste el sarcasmo antes que entre. Bueno, Alejandro, te saco la foto. ¿60? Un gran momento de mi vida. ¿Amor? Una ausencia y extraño mucho. ¿Dios? Ayudó enormemente a los militantes secuestrados y torturados. ¿Sexo? Maravilloso. Lo mejor de lo mejor. ¿Música? Música rápidamente. Los Redondos. ¿Pampita? No sé nada, no existe. ¿No? ¿Pero la conocés? Sí, la vi alguna vez. No me dice nada. No me dice absolutamente Bueno, nada. eso, nada. Nada. ¿Vorterix? Un placer enorme. Un lugar donde, voy a decir esto, es
un lugar donde digo para mucha gente lo que quiero decir. Bueno, bien. Y viste que vos no le tenías fe. Lo dijo rapidísimo. Bueno, Ale, muchas gracias siempre por venir hasta acá y ayudarnos a entender algunas cosas sobre la justicia. No, sabes, Maxi, digo esto, es el lugar donde digo lo que quiero decir, lo que puedo decir, y donde me parece que los funcionarios públicos, pese a lo que algunos colegas míos digan, los jueces hablamos por los papeles fallos, sí. Y los fallos, donde nosotros tenemos que venir a dar la cara. Cualquier funcionario público da la cara de lo que hace y nosotros también. A veces no van bien las cosas y cuando salen como el culo hay que venir acá y decirle a la gente, mire, yo comprometí al Estado en esta investigación y esto salió mal, acá me tiene, dígame lo que me tenga que decir. Es lindo que lo puedan venir a decir y hacer en Vorterix Bahía y en Decime la Verdad. Bueno, sí. Y te comprometemos para más adelante, cuando esté un poco más avanzada la causa que estás siguiendo ahora en el juicio de lesa humanidad en La Pampa. Sí, para cuando esté un poco más avanzada venís y nos contás. Les cuento porque ha sido para mí una experiencia extraordinaria, y también cuando esté un poco más avanzada también la causa por contaminación de la ría, que me parece una causa muy relevante para Bahía. Muy interesante para Bahía, sí, claro que sí.